dos variables va a tener que derivarse. Vamos a tener una función en dos variables, x y, no siempre es x y, puede ser cualquier par de letras, y vamos a hacer la derivada parcial de la función, en la primera variable, que en este caso es x, y también la derivada parcial de la función. ¿Qué significa derivar parcialmente? Derivar parcialmente significa que vas a tener en consideración a la variable x como una variable para derivar, y la variable que no se menciona es la variable que va a ser considerada como constante. Lo mismo pasa a derivar parcialmente respecto a y. Si vas a derivar parcialmente respecto a y, es y la variable que se considera para tomar las derivadas, y x, que es la variable que no se está tomando en cuenta, actuaría como una constante. Entonces, para verificar que una ecuación diferencial es exacta, tenemos que hacer el proceso de las derivadas parciales. Eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿qué recordamos de la sesión anterior? De la sesión anterior, recordamos la manera donde nosotros identificamos el grado, el orden de una EDO, y si es lineal o no es lineal. Por ejemplo, la siguiente EDO, 3y segunda derivada, más 4y primera derivada, más x por y, igual a 0, por ejemplo. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. En esta ecuación diferencial ordinaria podemos fácilmente identificar cuál es su grado. También podemos identificar fácilmente cuál es el orden. Recuerden que grado y orden no son lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo. Y también podemos saber si esa EDO es o no es lineal. Entonces, para responder si la ecuación diferencial tiene un grado específico, ¿qué es lo que tenemos que saber? Para establecer el grado de una ecuación diferencial, ¿qué es lo que analizamos? El exponente, muy bien. De la función incógnita. Recuerda que la función incógnita es la que se está derivando. Aquí es la variable y. Entonces, acá la variable y se está derivando dos veces. ¿Cuál es el exponente de la variable y? Evidentemente es 1, ¿verdad? 1, exponente 1. Lo mismo ocurre en los demás casos. Aquí la variable y se está derivando una sola vez. Su derivada es 1. Y el exponente también es 1. Y para la parte que es sin derivadas, también queda claro que su exponente de esa expresión es también 1. Entonces, como podemos observar, el exponente de mayor valor es 1 en todos los casos, sea la segunda, la primera o sin derivar. Por eso podemos decir que la EDO es de primer grado. Es de primer grado o es de grado 1, que es lo mismo. Muy bien. ¿Cuál es el orden de esta ecuación diferencial? ¿Cómo determinamos el orden? ¿Cómo hacemos para calcular el orden? Correcto, el orden es 2 porque tiene que ver con la mayor cantidad de veces que hemos derivado. ¿Cuántas veces hemos derivado como máximo? 2. 2 veces. Por ese motivo, esta es de orden 2. Orden 2. ¿Cómo sabemos si es o no es lineal? Bueno, para saber si es lineal o no, tenemos dos condiciones. Una de las condiciones ya se está cumpliendo. Es que tiene que ser de primer grado. Así que ya sabemos que es de primer grado. Entonces ya no hay que comprobar eso. La segunda parte tiene que ver con los coeficientes. Recordemos, ¿quiénes son los coeficientes aquí? 3, 4 y x. Esos son los coeficientes. Los coeficientes son los términos que multiplican a la incógnita y sus derivadas. ¿Te acuerdas que tenía que cumplir esos coeficientes? 2 puntos. Tenía que ser constante, o en su defecto que tenía que haber, depender solamente de quién. Depender solo de la variable independiente. ¿Quién es la variable independiente en este caso? La variable que no se deriva. ¿Qué variable no se está derivando? X. X. Esa es la variable independiente. Entonces, como podemos observar, la primera parte del coeficiente es constante, estamos bien. Segunda también es constante, está bien. Y la tercera depende solo de la variable independiente, que es X.
Eso incluye al término que está después del igual. El término que está después del igual también tiene que cumplir eso. O es constante o depende solo de la variable independiente. Por ese motivo, esta EDO sí es lineal. Sí es lineal. ¿Okay? También habíamos visto en la clase anterior cómo reconocer si una solución es una solución general o una solución particular. Por ejemplo, la solución, supongamos la solución de la EDO que está arriba, sea la expresión 4 coseno de x más 3 seno de x. Pues, esta solución que estamos escribiendo aquí, ¿qué tipo de solución es? ¿Solución general o solución particular? ¿Cuál de los dos tipos será? ¿Solución general o solución particular? Nos fijamos en los coeficientes, ¿no? ¿Cómo son los coeficientes? Constantes. Pero son constantes que ya están determinadas, ¿no? Por lo tanto, esta sería una solución. Solución, cuando las constantes ya están determinadas, es una solución particular. ¿Y cuándo sería una solución general? Cuando esas constantes no están determinadas. Por ejemplo, si yo coloco y igual a constante 1 por coseno x, constante 2 por seno x. En esa expresión vemos que los coeficientes, las constantes no se conocen su valor. O sea, son constantes sí, pero no se sabe qué valor tienen. Entonces, cuando esos valores son desconocidos, la solución que se está planteando ahí es una solución general, ¿no? Solución general. Solución general si las constantes no están calculadas, y solución particular si las constantes ya tienen un valor específico. Había una manera para ir de la solución general a una solución particular, y esa forma era a través de los CIs. CI es la inicial de una frase, ¿no? ¿Cuál es esta? ¿Cómo pasamos de una solución general a una solución particular? A través de los CIs. ¿Qué son los CIs? Son las condiciones. Iniciales. Correcto, son las condiciones iniciales. A través de las condiciones iniciales, nosotros podemos pasar de una solución general a una solución particular. Por ejemplo, podría ser que para la solución que está aquí debajo, donde las constantes no se conocen, podría ser que yo tenga la condición y evaluada en 0 es igual a 1. Derivada de y evaluada en 0 es igual a 4. Entonces tengo estas condiciones iniciales y con esas condiciones iniciales obtengo la solución particular, ¿no? Entonces, para pasar de una solución general a una solución particular, necesito condiciones iniciales. ¿Ok? Bien, eso y otros aspectos hemos estado revisando en la clase pasada, así que vamos ahora a introducir el tema, que son las EDOs de primer orden, y en particular vamos a trabajar con las EDOs exactas. Hay un criterio para saber si la EDO es exacta o no es exacta, y con ello nosotros vamos a aplicar un método de solución, que es el método de integración directo, y a partir de ahí vamos a resolver varios ejercicios. ¿Ok? Nos veamos. ¿Qué aspecto necesitamos tener en cuenta para poder nosotros resolver una EDO exacta? Uno de los aspectos muy importantes son las técnicas de integración. Por ejemplo, esta función que está aquí, podemos calcular su integral con un método, ¿no? ¿Qué método de integración usarías para poder calcular esta integral? Por partes. Correcto, hacemos integración por partes y para eso usamos el método del ILATE, ¿no? Usando ILATE, podemos identificar que hay una parte algebraica, que es X solamente, la parte algebraica, y hay una parte trigonométrica, que es la expresión seno X. Entonces, la expresión que quedó en primer lugar, esa va a corresponder a U, que es el llamado el factor diferencial, ¿no? Y la que quedó en segundo lugar, seno de X, que es la que vamos a llamar con diferencial de X, vamos a llamarle diferencial de U. Entonces, ¿qué vamos a hacer con U? U lo vamos a derivar. Derivando aquí, la diferencial de U es igual a diferencial de X.
¿Qué vamos a hacer con la segunda expresión? Con seno de x diferencial de x. Pues lo que vamos a hacer es integrar. Por eso esa expresión es conocido como factor integral. Haciendo la integral aquí al lado izquierdo y haciendo la integral al lado derecho, ¿no? Entonces tendríamos integral de seno de x diferencial de x igual a, y aquí cuando yo integro, la derivada con integral se cancela y queda solamente v. ¿Ok? Y bueno, la integral de seno de x es conocida, ¿no? La integral de seno de x es menos coseno de x. ¿No? Eso sería u. Entonces luego lo que hacemos es reemplazar en la fórmula de integración por partes, que nos dice que u diferencial de v es u por v menos integral de v diferencial de v. Esta es la fórmula de la integración por partes, ¿no? Aquí es donde tenemos que reemplazar nosotros. Entonces, reemplazando tendríamos u por v. Bueno, u es x, v es menos coseno de x, así que multiplicando, queda menos x por coseno de x. ¿Listo? Todo eso menos integral de v por diferencial de u. O sea, menos coseno de x por diferencial de x. Tendríamos menos coseno de x. Todo esto por diferencial de x. Bien, entonces terminando de operar aquí, nos quedaría menos x por coseno de x. Aplicando ley de signos, más integral de coseno de x. Bueno, la integral de coseno de x es súper conocido, ¿no? Nos quedaría entonces aquí menos x coseno de x más seno de x. Y como tenemos una integral indefinida, le aumentamos la constante de integración, ¿no? Y ese es el resultado. Entonces, una integración por partes es un método de integración. También en otro tipo de casos podríamos aplicar un método de integración por cambio de variable. Otra vez podemos hacer sustitución trigonométrica. En otras veces podemos aplicar fracciones parciales. En otra situación podríamos hacer uso de la tabla de integrales, porque hay varias integrales que se escalan por tablas, tablas de integración. También se debe conocerlas y es importante mantenerlos porque en la clase de hoy vamos a necesitar usar las técnicas de integración, ¿no? Con el método de la solución de las E2 exactas, necesitamos recordar esos métodos de integración. El segundo concepto que necesitamos tener en cuenta para el tema de hoy son las derivadas parciales. ¿Qué es la derivada parcial? Algo de esto ya habíamos mencionado al inicio. Aquí, por ejemplo, tenemos la derivada parcial en y. Significa que la variable que no se está mencionando, que es x, actúa como si fuera una constante. ¿Ok? Entonces, como va a actuar como si fuese una constante, cuando toque derivar esa expresión, su derivada, la tomo en cuenta como constante. Entonces, aquí, por ejemplo, para este primer término, todo esto, si yo derivo en y, derivo esta parte nada más. Derivada de y es 1, y 1 por x cuadrado queda x cuadrado. Para esta parte de aquí, vemos que no depende de y, por lo tanto es constante, así que derivando una constante, la derivada es 0, ¿no? Esa parte desaparece. Y para esta parte de aquí, derivando respecto a y, queda menos seno de y. Entonces, eso sería el resultado si yo derivo parcialmente respecto a y. Pero ¿qué pasaría si yo derivo esa expresión, pero respecto a x? La misma expresión, x cuadrado de y, menos 4x, más coseno de y. Toda esa expresión la derivo respecto a x. ¿Qué estaría sucediendo en ese caso? Bueno, si voy a derivar respecto a x, ahora el que va a actuar como una constante es y. Esta parte actúa como una constante y todo esto que está aquí, que depende de y, también actuaría como una constante. Entonces, si yo voy a derivar esta expresión de aquí, derivada respecto a x, derivada de x cuadrado es 2x, multiplicado por y es 2xy. Derivada de esta parte que depende solo de x es menos 4. Y derivada de esta parte que depende de y, como y es constante, derivada es 0, ¿no? Todo esto de aquí se anula. Entonces vemos que el resultado de la derivada en y no coincide con el resultado de la derivada en x. Son diferentes, no es el mismo resultado. Entonces derivar parcialmente es lo que vamos a necesitar también aplicar en la sesión de hoy para la solución de las E2 exactas. Otro concepto que necesitamos recordar es que así como hay derivadas parciales, también hay integrales parciales. Por ejemplo, aquí la integral la estamos haciendo solo respecto a x, nada más.
significa que la variable y actuaría como una constante. Entonces lo que aplicaríamos en este caso sería la linealidad. Vamos a separar este integral porque aquí hay una suma. La linealidad separa sumas y restas. Tendríamos integral de 4y cuadrado por la x, diferencial de x, y viene la segunda parte, integral de 2, diferencial de x. Bien, como ya habíamos indicado, esta parte de aquí, todo esto sería una constante, debe salir afuera del integral, y esto estaría quedando 4y cuadrado por la integral de e a la x diferencial de x. Esta parte de aquí también es constante, que es el 2, sale afuera del integral, quedaría 2 por integral diferencial de x. Muy bien, entonces este integral que está quedando aquí es conocida, ¿no? Es fácil de integrar, es la misma exponencial, y la integral aquí se cancela la integral con la derivada y queda 2x. Nos estaría quedando finalmente 4y cuadrado por e a la x más 2 veces x. Ahora, como aquí hemos integrado respecto a x, la que quedó como constante es y, entonces yo no debería colocar aquí más una constante c, porque y fue la que quedó como constante, entonces debería quedar yo completo una función en y, porque es esta función la que actuaría como una constante para este caso. No c, sino una función en y. Eso es lo que estaría quedando. Bien, entonces esos tres casos hay que recordar para poder aplicar el método que vamos a hacer hoy día. Entonces, a modo de práctica, podrías entonces calcular la derivada respecto a y de la expresión raíz cuadrada de x por y más coseno de x por y al cuadrado. A ver, ¿a qué sería igual esa expresión? Derívalo parcialmente respecto a y el resultado de esa derivada parcial lo colocas en el chat. Bueno, no te va a salir en el chat porque hay notación matemática que no te va a salir, ¿verdad? Ya, colócalo en el foro mejor, en el foro de la semana 2. Así ya vas participando desde ahora. ¿No? Tómate un minuto, rapidito, a derivar eso. Tómate un minuto para derivar. ¿No? A ver, te espero un minuto.
Muy bien, vamos a ver en el foro entonces de la publicación de esta derivada parcial. Por acá. Veamos. Ok, Jensil. Ya colocó el resultado de frente. Ya, ok. A ver, primero vamos a derivar y lo comparamos, ¿no? Si coincide, estamos para ver si llega o no llega a algo similar. Recuerda que aquí la derivada es solamente respecto a y, entonces x actúa como una constante. Para hacer la regla práctica, esta raíz cuadrada lo vamos a descomponer como raíz cuadrada en x por raíz cuadrada en y, para solamente derivar la parte que tiene y. En la segunda parte no hay problema, porque como ya coseno de x está separado de y cuadrado, todo bien. Entonces, en esta vamos a aplicar la derivada parcial. Derivada respecto a y. Bien, entonces, la parte constante es esta de aquí. Esta queda igual. Así que solamente derivo la parte en y. Bueno, la derivada de la raíz cuadrada de aquí quedaría 1 sobre 2 raíz cuadrada de y. Quedaría así. Para la siguiente parte, derivo en y. Esta de aquí es constante, queda tal como está. Seno de x. Y la derivada de y cuadrado sería 2y cuadrado. Perdón, 2y nada más, ¿no? Entonces sería 2 coseno por y. Bien, entonces en el caso de Yensil es 1/2 de la raíz cuadrada de x sobre y. Bueno, si lo agrupas, ¿no? Si lo agrupas esto con esto, quedaría raíz cuadrada de x sobre y. O sea, una forma equivalente, como lo está colocando Yensil, sería 1/2 por raíz cuadrada de x sobre y. Es una forma que podríamos usar también. No habría ningún inconveniente. Pues coseno de x por y. Bien. Y ahí está bien. Entonces con Yensil, ok, está bien el procedimiento. Entiendo que por cuestiones de la notación matemática no las colocado completo, por cuestión de teclado. Entonces, correcto. Bien, con respecto a Luis Fabián, bueno, también es otra forma separada, como lo hemos escrito también nosotros, así que es correcto también. Beatriz, veamos, entiendo que has querido agrupar el x por y, o debería ser x entre y, ¿no? Quizá aquí te faltó la diagonal, de repente, ¿no? Para que quede así, raíz cuadrada de x sobre y, como para que des a entender esa parte de ahí. Y la otra parte, bueno, acá sí están sobrando términos, porque en todo caso, si esto es una división, se podría simplificar y, ¿cierto? Se podría simplificar y como para que quede algo así. Entonces, en esa parte sí habría que corregir, Beatriz, para poder tener un resultado más completo. ¿Ya? Entonces ahí hay que verificar nuevamente la derivada. Tener en cuenta las reglas de derivación. ¿Para quién? Para la variable y. Porque x actúa como constante. Sergio, raíz cuadrada de x entre raíz cuadrada de y por 2. Por 2. El 2 quedaría abajo, ¿no? Entendiendo que este 2 solo multiplica abajo, ¿verdad? Si solo multiplica abajo está bien, ¿no? Que puede ser esta por la raíz cuadrada o así como está aquí también. Cualquiera de ellos. Le Y faltó 2y poner entre corchetes, paréntesis, ¿no? de paréntesis, ajá. Ya. Bueno, si es así, pues está bien. Solamente cuestión de escritura. Pues aquí es correcto. Con respecto a lo que ha puesto Kevin, raíz cuadrada, correcto. No sé. 2 raíz cuadrada de y. O sea, creo que aquí sobraron términos, Kevin, ¿no? Como que esto debería haber estado acá y él debería estar acá más bien, ¿no? Creo que como que se han intercambiado los términos en esa parte, ¿no? Entonces ahí sí me parece que es un intercambio. Un poco para que ustedes vean cómo se ilustra el tipeo de notación matemática en Canvas. En Canvas, cuando queremos tipear matemáticamente, tenemos aquí un símbolo como una raíz cuadrada. Cuando le das clic ahí, te habilita una pequeña ventana flotante. Habilitas la opción. Yo uso la notación LaTeX, que es bastante práctica. Y por ejemplo, el resultado que nos ha salido lo podríamos escribir del siguiente modo. En el caso de la fracción, uso el comando frac, coloco el numerador, denominador, y como es una multiplicación, pongo que es C de center, dot de punto, punto central, punto al medio.
Luego coloco SQRT, que es raíz cuadrada, y dentro de ella va a haber una fracción, así que coloco frac. En el numerador va a estar X, en el denominador va a estar Y, y luego coloco más 2 coseno, que es una multiplicación, por cierto, 2 coseno de X por Y. Listo. Entonces así quedaría la expresión, ya con notación matemática. Eso si quieres escribir con notación matemática para que quede toda la expresión completa. Ahora no me deja publicar. Seguramente Kevin ha borrado su comentario. Me imagino. Entonces aquí creo que va la observación para Beatriz, para que lo tengan como algo que le puede ayudar más adelante. ¿Ya? Bien, entonces, hasta ahí la derivada parcial es algo que sí puedes hacer con mucha soltura, no es algo complicado, pero sí tienes que tener en cuenta las reglas de derivación. Este es el logro de la sesión. Como pueden ver aquí, al finalizar la sesión, el estudiante, el verbo, identifica si una ecuación diferencial de primer orden es o no es exacta. Entonces, la primera parte es verificar si va a ser exacta o no. Y luego que verificamos si es exacta o no, lo que vamos a hacer es resolverla, ¿no? Entonces, para poder resolver la ecuación diferencial exacta, primero verifico si es exacta. Si en caso es exacta, lo resuelvo. Si en caso no es exacta, no la resuelvo. La dejo así nada más. Ya lo vamos a resolver en ese tipo que no son exactas la próxima sesión, ¿no? Ok, bien. Ya, comprendido, ok, comprendido. Bien, entonces vamos a ver cómo debería ser ese tipo de expresiones. Debe ser de esta forma que está aquí. Esta forma que estamos viendo aquí se llama la forma diferencial. Forma diferencial. Forma diferencial. ¿Y por qué se le llama forma diferencial? Bueno, porque estamos reemplazando la derivada, la primera derivada de la variable incógnita. Acá la variable incógnita es y. Estamos reemplazándolo como diferencial de y entre diferencial de x. Y esa notación que está ahí es la notación diferencial. Por eso que esta expresión tiene el nombre de forma diferencial, porque estamos usando diferencial en x y diferencial en y, ¿no? Estamos usando los mismos diferenciales que aparecen en la notación de la derivada, estamos usando nosotros también para la ecuación diferencial, ¿no? Por eso se llama forma diferencial. Entonces, para que la EDO sea exacta, uno de los requisitos necesarios es que esté escrito en la forma diferencial. Una vez que hemos garantizado ello, lo que hacemos es simplemente ver el orden. Primero tiene que estar el diferencial de x y luego tiene que estar el diferencial en y, ¿no? Primero el diferencial en x, luego el diferencial en y. Al que acompaña el diferencial en x le estamos llamando m. Al que acompaña el diferencial en y le estamos llamando n, ¿no? M al que acompaña el diferencial en x, n al que acompaña el diferencial en y, ¿no? En ese orden tiene que estar. Muchas veces puede ser que no esté en ese orden. De repente te viene la expresión 3y por x más x por diferencial de y más e a la x menos x por diferencial de x igual a 0. Entonces alguien que está un poco distraído podría decirnos, ya, entonces él es m y él es n, cuando no es correcto, ¿verdad? ¿Por qué no es correcto eso de ahí? Que este de abajo es m y el de abajo es n. Porque sería un orden incorrecto, ¿no? Aquí primero está mencionado diferencial y eso no debe ser así. Al primero que debe mencionar es el diferencial de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esas circunstancias? Tengo que reordenarlo, ¿no? Entonces lo reordeno. Primero coloco la expresión que tiene el diferencial en x y luego coloco la expresión que tiene al diferencial en y. Una vez que le he ordenado, ahora sí puedo decir que esta expresión de aquí viene a ser n, ¿no? Ahora sí, esta expresión de aquí vendría a ser n. En ese caso sí, una vez que ya está ordenado, ya sé quién va a ser m y quién va a ser n. ¿Ok? Entonces, muchas veces puede pasar eso por desapercibido. Hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Porque si no, las expresiones cambian totalmente. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que tenemos esta relación, tenemos en cuenta que muchos aspectos físicos están relacionados con una ecuación diferencial.
Si la ecuación diferencial es una ecuación diferencial sencilla, como la que está aquí, que es una exacta, entonces el sistema físico que resuelve es un sistema sencillo. Las EDOs exactas, por ejemplo, la podemos usar para caída libre, podemos usarlo para movimiento parabólico. Aquí también lo podemos usar para lo que son circuitos, pero circuitos simples nada más, como circuito RC, con resistencia capacitancia, o RL con resistencia e inductancia. Pero ya circuitos más elaborados sí requiere otro tipo de ecuación diferencial. Pero para una EDO exacta, estos circuitos cortitos son fáciles de resolver con este método, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a verificar cuándo una ecuación diferencial es exacta. Entonces, para eso necesitamos las derivadas parciales. Cogemos a la expresión m y la derivamos respecto a la variable contraria. Entonces, aquí estamos viendo que efectivamente eso está pasando. A m la estoy derivando respecto a la variable y. Luego cogemos a n y la derivamos respecto a la variable contraria, que es x. Pues aquí estamos viendo también que se está derivando n respecto a x. Entonces, si esa igualdad se cumple, entonces decimos que la EDO sí es exacta. Esta igualdad se da, entonces la EDO que estaba arriba, esta EDO que está aquí, es exacta. Es exacta. Si esa igualdad no se cumple, entonces la EDO no es exacta. En caso que la EDO no sea exacta, ya no la resolvemos, la dejamos así nomás. Pero si la EDO sí es exacta, entonces la pasamos a resolver con el método que vamos a describir. ¿Okay? Entonces la verificación de si es exacto o no, solamente consiste en tomar las derivadas parciales, pero siempre de forma cruzada. M derivada parcial en Y, N derivada parcial en X, ¿no? M derivada parcial en Y y N derivada parcial. Muy bien, entonces por ejemplo, queremos comprobar si esta EDO es o no es exacta. No nos están pidiendo resolver, solamente nos dice verificar si es exacta o no es exacta, ¿no? Entonces, verificamos el orden primero. Está apareciendo primero diferencial en X, luego diferencial en Y. Una vez que hemos verificado eso, decimos, ah, ya, entonces la primera parte es M, la segunda parte es N. Entonces, ¿qué hago ahora? Tengo que hacer la derivada parcial. A M lo derivo parcialmente respecto a Y. Nota aquí, estamos derivando respecto a Y. Todo M lo voy a derivar. Entonces, la primera parte de M, que es esta de aquí, si yo lo derivo respecto a Y, su derivada es 0, se va a anular. No es que solo depende de X, entonces es constante. Cambio en esta parte, si yo derivo respecto a Y, su derivada va a ser 3 nada más. Entonces, la derivada de M respecto a Y es 3. Ahora trabajamos con la derivada parcial de N respecto a X. Entonces, todo lo que está aquí en N, tal como está, la tengo que derivar respecto a X. Lo derivamos también. Esta primera parte depende de Y, su derivada va a ser 0. Esta parte sí depende de X, entonces derivando respecto a X queda 3, por lo tanto el resultado coincide con el caso anterior. Ya habíamos dicho que si las derivadas parciales son iguales, entonces podemos concluir que la ecuación diferencial es exacta. ¿Ok? Entonces en este caso la ecuación diferencial sí es exacta y se podría resolver con el método que vamos a ver más adelante. ¿No? Por ahora no nos pedían resolver, solamente nos pedían verificar si es o no es exacta. En este caso sí es exacta. Entonces ves que aquí es fundamental tomar las derivadas parciales. Si tú derivas mal parcialmente, probablemente llegas a una conclusión incorrecta, ¿no? De repente estés concluyendo mal diciendo que es exacta cuando no lo es. O de repente concluyes mal diciendo que no es exacta cuando en realidad sí lo es. Va a depender mucho, ¿no? Que también estés derivando. Según eso, vas a llegar a la conclusión correcta. Bien, entonces, ¿cómo resolver una EDO exacta? Lo que vamos a hacer nosotros es integrar de forma directa, pero teniendo en cuenta algún detalle. La parte que está en M, incluyendo el diferencial en X, se coloca tal como está, sin ningún cambio. Y eso lo tienes que integrar. La parte que está en N, la tienes que colocar, pero solo respecto a Y, nada más. La parte que está en N, solo se coloca la parte que está en Y. La parte que está en X no se coloca. Esto de aquí desaparece. Desaparece. La parte en X tiene que desaparecer. ¿Y por qué desaparece? Porque vamos a hacer que ahí el X sea 0. ¿Okay?
Entonces con x0 se anulan los términos que tienen en x y solo quedan los términos que están en y, nada más. Entonces por eso aquí vemos que solo está n, pero en y nada más, incluyendo el diferencial en y. Y eso lo estamos integrando. En tanto que respecto al 0, la integral de la constante 0, pues es simplemente una constante general. Entonces, esta es la forma de resolver una EDO exacta. La parte de n se integra exactamente como está, y la parte de n sí solamente tomamos la parte que está en y, nada más. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos donde eso se puede mostrar. Pues aquí tenemos una ecuación diferencial. Nos pide resolver la ecuación diferencial. Pero antes de resolver, tengo que primero comprobar que sea una EDO exacta, ¿no? Entonces comprobamos. Esta parte es m, esta parte es n. Lo derivamos parcialmente. Ahí están las derivadas parciales. Y vemos que sí están coincidiendo. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es una conclusión. Sí es una ecuación exacta. Sí es una ecuación exacta. Como se trata de una ecuación exacta, entonces voy ahora sí a resolverla. Entonces tengo que integrar. Observa que estamos cogiendo toda la expresión en m, incluyendo el diferencial, lo estamos colocando aquí. Y esto lo estamos integrando. Ahí está, integral respecto a n. Luego también estamos cogiendo la parte de n, pero solo la parte que tiene y. Esta parte es solo respecto a y. Y el diferencial también. Entonces solo esa porción de n en y la estoy cogiendo. Entonces, ahí está la parte de y, incluyendo el diferencial. Y ahí lo estamos integrando. ¿Por qué no he tomado la parte que tiene en x? Porque ahí el x está haciendo c. Entonces en esta parte se anula, desaparece. Y solo queda la parte que está en y, nada más. Una vez que tengo eso, ¿qué hago? Integro. Integro porque esta es una integral parcial. Solo estoy integrando en x. Entonces, si yo integro esto en x, es sencillo, ¿no? Es x a la quinta sobre 5. Luego tendría que integrar en x esta parte de aquí. También es directa la integral. Quedaría 5xy. Luego integramos la parte que es 5y cuadrado. Eso es también directo. 5 tercios de y cubo. Y ya está. Ahora, ¿cómo sé que esa expresión que me ha quedado ahí es realmente la solución correcta? ¿Cómo sé que esto realmente está bien lo que he calculado? Para eso necesitamos lo que se denomina la derivada total. Entonces, ¿qué es la derivada total? Bueno, pues una función en dos variables tiene dos tipos de derivadas, ¿no? Vamos a ver por aquí, que se denomina la derivada parcial, y la que se denomina la derivada total. Derivada total. De esta segunda derivada es la que vamos a hablar, la derivada total. Entonces, ¿cómo se toma la derivada total? La derivada total de la función en dos variables f es igual a la derivada parcial de f respecto a la primera variable, que en este caso la primera variable es x, multiplicado por la diferencial en x, más la derivada parcial de f respecto a la segunda variable, que en este caso es y, multiplicado por la diferencial en y, ¿no? Esa es la forma de la derivada total, para una función en dos variables. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función f de xy, igual, por ejemplo, aquí x cuadrado, más x por y, más y al cuadrado, ¿cómo sería su derivada total? Bueno, derivada total de f sería igual a... Primero tengo que hacer la derivada parcial en x. A ver, derivamos parcialmente en x. Esta expresión de aquí, derivada parcial, queda 2x. Esta expresión de aquí, derivando respecto a x, queda y. Y esta expresión de aquí, derivando en x, queda 0, porque depende solo de y. Y esto queda multiplicado por el diferencial. Esta parte de aquí ya está. Ahora vamos con la siguiente, derivada parcial en y. Bien, esta expresión de aquí, derivándola parcialmente en y, es 0, ¿no? Porque solo depende de x. Esta expresión derivando parcialmente en y queda x
más, y esta expresión de aquí derivando en y, queda 2y. Todo esto por diferencial de y. Listo, ¿no? Esta de aquí sería la derivada total de la función que está ahí arriba. Entonces, la derivada total va a ser uso de las derivadas parciales. Lo que estamos haciendo derivada parcial de la primera, derivada parcial de la segunda variable, ¿no? Cada uno de ellos multiplicado con su respectivo diferencial. ¿Sí? Entonces, para saber si lo que hemos obtenido es realmente la solución correcta, tengo que aplicar la derivada total. Entonces, aplicando la derivada total de esta expresión, todo esto de aquí, lo tenemos que derivar. Entonces, esta expresión deriva en x, queda x a la cuarta. Esta expresión de aquí lo deriva en x, queda 5y. Esta expresión de aquí lo deriva en x, es 0. Esto lo multiplico por el diferencial de x. Más, ahora hay que derivar parcialmente en y. Esta parte lo derivo en y, queda 0. Esta parte lo derivo en y, queda 5x. Y esta parte de aquí lo derivo en y, queda 5y cuadrado. Todo esto por diferencial en y. He derivado al lado izquierdo, pero también tengo que derivar al lado derecho. Y derivada de la constante es 0. Como puedes observar, lo que hemos obtenido aquí es exactamente lo mismo que teníamos en la EDO inicial. Son lo mismo. Entonces, si esos dos están coincidiendo después de derivar, significa que la solución que hemos obtenido es la solución correcta. Si esos dos no coinciden, porque cambian signo, o hay otros valores, otras expresiones, entonces lo que hemos obtenido no es la solución correcta. Para este caso, sí es la solución correcta, porque después de haberlo derivado, está coincidiendo con la misma ecuación diferencial de la cual hemos partido, ¿no? Desde ahí hemos partido nosotros. Ahora, ¿todas las veces vas a tener que hacer la comprobación del resultado? No, solamente cuando tengas dudas, ¿no? Si tú resuelves y dices, probablemente me haya equivocado en algo, a ver, quiero comprobar si está bien o no. ¿Qué haces? Lo derivas. Haces la derivada total, según lo que hemos indicado aquí, y después de hacer la derivada total, si el resultado de la derivada coincide con la EDO original, pues significa que todo está en orden, ¿no? Si no coincide, bueno, habría que revisar en qué paso puedes haberte equivocado. De repente un signo o una expresión que no has terminado de integrar correctamente. Habría que revisar en qué parte está el error. ¿Ok? Entonces, para resolver la EDO exacta, primero comprueba que sea exacta. Comprueba que sea exacta simplemente tomando las derivadas parciales. Una vez que ya comprobaste que es exacta, ahí lo que vas a hacer es integrar. Toda la expresión de m, tal como está, se integra, sí, sin ningún cambio. En cambio, la parte de n, solo tomas la parte que depende de y. Esta parte es la única que depende de y, incluyendo el diferencial en y, entonces solo esa porción es la que estamos tomando. Y luego terminas de integrar y lo que estás obteniendo es la respuesta final. ¿Bien? Vamos a ver un caso más. Para poder resolverlo, necesito saber si es exacto o no. Entonces, ¿qué hago? Identifico m, identifico n, y luego tomo las derivadas parciales. Una vez que tengo las derivadas parciales, lo que vamos a hacer es calcular la integral, ¿no? Porque una vez que yo sé que es exacta, paso a resolverlo. Integramos. Nota que estamos tomando toda la expresión de m, idéntica, sin ningún cambio, pero la parte de n solo nos interesa la parte que tiene y. Entonces, como podemos ver aquí, esta es la única porción que tiene y. La otra no, porque la otra está mixta, está combinada, esa no la tomamos. Solamente tomamos la parte que tiene ella. Ahora, ¿por qué no estamos tomando esta parte de acá? Porque aquí, si hacemos que x valga 0, todo se anula, ¿verdad? Todo esto se anularía, ya dejaría de existir. Solamente quedaría la parte que está de verde, que es justamente la que hemos tomado aquí. Solo la parte que tiene y. Una vez que tenemos ya la integral escrita correctamente, pasamos a calcular la integral. Calculamos la primera. ¿Cómo se calcula esa integral? Solo haces un cambio de variable, ¿no? Aquí consideras a x al cubo que está acá arriba, consideras como la variable u, derivando esa expresión, diferencial de u es 3 veces x al cuadrado diferencial de x. Despejando ese 3, quedaría 1/3 del diferencial de u es igual a x cuadrado diferencial de x.
Entonces la integral que tenemos ahí, que es la integral de x cuadrado por e al x cubo, se reescribiría como, bueno, la parte que está aquí, que es x cuadrado diferencial de x, esa la puedo reemplazar por su equivalente, que es un tercio del diferencial de 1. Quedaría e al x cubo, que es e a la u, porque este x cubo le hemos llamado u, por el 1/3 del diferencial de u. Así que reescribiendo esa expresión nos queda 1/3 por la integral de e a la u diferencial de u. Bueno, la integral de la exponencial es la misma exponencial, y regresando u a su variable original, que es x al cubo, pues nos queda el resultado que nos han puesto ahí, ¿no? Que es 1/3 de e al x cubo, que es lo que estamos viendo acá. Entonces son técnicas de integración ya directas, ¿no? Integración por partes, cambio de variable, como esta de aquí, o integración por tablas, pero ya son expresiones conocidas, no son expresiones complicadas, son conocidas. En la segunda parte también es una integral directa, y la parte de después también haciendo un cambio de variable, u igual a y cuadrado, también llegamos a esa respuesta. Entonces, ¿cómo sé que este resultado está bien? Cojo toda la expresión y la derivo. Si después de derivar coincide con lo que estaba originalmente, está bien. ¿Todas las veces estoy obligado a hacerlo? No, solo si estás dudando. Solo si estás dudando lo haces. ¿Todo lo has hecho bien? ¿Crees tú que está todo correcto? No hay necesidad de comprobarlo. Claro, no está de más que tú hagas una verificación extra para ver si por ahí no se te ha pasado algo. Sí, en un número, cosa por el estilo. Bien, esta EDO, nuevamente queremos resolverla. Primero verificamos que sea exacta. Tomamos m, n, derivamos parcialmente y nuevamente coincide. Entonces la EDO sí es exacta, por lo tanto, integramos. Cogemos toda la expresión m, tal como está, pero de la parte de n solo coloco la parte que tiene y. La parte de aquí tiene y, incluyendo el diferencial. Estamos copiando solo la parte que tiene y, nada más. Esta parte que está mixta, no la tomo. ¿Por qué? Porque ahí estoy haciendo que x valga 0. Pues si hay esa parte equivale a 0, todo eso desaparece. Solamente queda la parte de verde, nada más. A partir de ahí, aplico técnicas de integración ya comunes. La primera parte es directa, la segunda también. Y para la tercera, esta de aquí, es dándole forma, ¿no? De sustitución, aquí, un cambio de variable. Llegamos al resultado que está aquí con logaritmo, ¿no? Y listo. Entonces, ¿quieres comprobar que esto es el resultado correcto? Aplica la derivada total, la de aquí, y vas a comprobar que efectivamente coincide con esto que está acá. No quieres hacerlo, no hay problema. Sabes que si los pasos que has seguido son los pasos correctos, el proceso que has obtenido finalmente es también validado, se considera correcto. Siguiente caso. Nuevamente la EDO está en la forma diferencial. Identifico m, fijo n, tomo las derivadas parciales. Luego de tomar las derivadas parciales, integro. Nuevamente estamos tomando toda la expresión de m idéntica, sin ningún cambio. En cambio, la expresión de n, solo la porción que tiene y. Esta porción de aquí tiene y, incluyendo el diferencial, que es la que estamos tomando aquí también. Y la parte que tiene x no la tomo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer que x valga 0. Todo eso se va a anular. Solo queda la parte que está de verde. Entonces integramos con las técnicas ya conocidas. La primera es una integración por partes, la segunda es integración directa y la tercera es un arco tangente. Y listo, ¿no? Esa es la solución final para esta EDO. Entonces, como puedes ver, se repite el proceso, compruebas que sea exacta, después de comprobar que es exacta, integras a m completo, luego integras a n, solo la parte que tiene y. ¿Y qué hubiese pasado, por ejemplo, si en esta parte aquí hubiera tenido un x arriba, ¿no? No un 1, sino un x? Entonces, en ese caso, ya no se tendría una expresión que depende solo de y, ¿no? Estaría mezclado. Y como esta de aquí también tiene x, bueno, todo esto desaparece y todo esto desaparece. ¿Y qué quedaría? Nada, solo quedaría 0. Acá iría 0. 0. Y la integral de 0 sabes que es una constante, ¿no? Esta constante va a pasar a restar esta constante de aquí
y va a quedar una constante 2. ¿No? Entonces, si ves que en la parte de n no queda nada que tiene que ver con y solamente, bueno, entonces toda esa parte es 0. ¿No? Se anula, 0. No siempre va a haber una parte en y, a veces no lo hay. Pones como 0 nada. Bien, para esta EDO lo mismo. Identificamos m, identificamos n, derivamos parcialmente, están coincidiendo, hacemos la operación. Cogemos a todo m y lo integro tal como está. Pero de la parte de n, solo nos interesa la parte que tiene y. Todo esto de aquí tiene y, incluyendo el diferencial, todo eso de aquí está apareciendo solo en la parte de y. La parte que tiene x, como vamos a hacer que x es igual a 0, se va a anular, así que se cancela, ¿no? Solamente lo que hago con la parte de y. Bueno, aplicamos la técnica de integración. La primera es un cambio de variable, la segunda es directa, y la tercera también es un cambio de variable para que quede el logaritmo. Y listo, se acabó. Entonces, lo único que van a ir cambiando para los diferentes ejercicios son solamente las expresiones que son m y n, ¿no? M de xy y n de xy van a ir cambiando. Y con esas vamos a tener que ir trabajando según sea el caso. ¿Eh? Entonces, vamos con la hoja de ejercicios. Aquí en la semana número 2, tenemos acá una hoja de ejercicios. ¿Está? Hoja de ejercicios de la semana 2. Vamos a abrirlo. Y ahí vamos a encontrar dos bloques de ejercicios. En el primer bloque tenemos 8 ejercicios. Ahí está. Verifica si es una EDO exacta y luego resuelve. En cambio, en el segundo bloque, que hay 7 ejercicios, se verifique la EDO si es exacta y luego resuelve también. O sea, es el mismo procedimiento, ¿no? Lo que cambia son las expresiones, nada más. Una mención especial es el ejercicio 5. ¿Por qué? Porque en este ejercicio 5 tenemos derivada en y. Esa derivada en y no lo vamos a dejar así, ¿no? Lo tenemos que escribir como un diferencial. Sería el diferencial en y sobre diferencial en x, ¿no? De esa manera tenemos que escribir. Entonces, esta expresión que está aquí, todo esto que vamos a poner de color amarillo, eso sería el equivalente al m. Sería el m de xy. Y esta segunda parte, que vamos a poner de color verde, sería la parte de n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta expresión de acá, que está en el denominador, va a pasar a multiplicar a la parte de amarillo, como si estuviera despejando, ¿no? Va a pasar a multiplicar ahí, y va a quedar m de xy, que es la parte de amarillo, multiplicado por el diferencial de x, más la parte de verde, que es n de xy, multiplicado por el numerador, que es diferencial de y. Pero recuerda que esta derivada la estoy reemplazando, ¿no? Y esto igualado a 0. O sea, ahora sí ya está en la forma diferencial. Entonces esto ya sabes que lo compruebas si es exacto o no, y en caso que compruebes que es exacto, va a tener una solución. F de xy igual a una constante, y como aquí te están dando condiciones iniciales, x vale 1, que es la que está en el paréntesis, y y que está afuera vale 2. Entonces tú reemplazarías x1 y y2, y te va a salir el valor de la constante. Una vez que tienes el valor de la constante, lo vuelves a reemplazar en la solución, pero ya no sería una solución general, sino que sería una solución particular. ¿Por qué? Porque tenías una condición inicial y ya estás reemplazando los valores, nada más. Así que esa es la mención especial en